Finalmente, José Luis Segovia, coordinador regional del programa Negocios Inclusivos Ganamos Todos, va a estar con nosotros. Vamos a hablar de eso, de los negocios inclusivos, de cómo la empresa, de cómo grandes empresas pueden incluir en su red de stakeholders, de proveedores, a personas de escasos recursos y ayudar así a que esta gente pueda incrementar sus ingresos. Va a estar con nosotros entonces José Luis Segovia para hablar de ese tema que no solamente se viene desarrollando en Perú, sino en varios otros países de América Latina. Mi nombre es Jimena de la Quintana y esto es Rumbo Económico. Bienvenidos. José Luis Segovia, coordinador regional del programa Negocios Inclusivos Ganamos Todos, está con nosotros. Gracias, José Luis, por acompañarnos. Gracias a ti, Jimena, por la oportunidad. Gracias. ¿Qué es lo que hace este programa Negocios Inclusivos? ¿Qué es lo que, cuál es el papel que cumplen en relación a la ayuda que se le da a personas de escasos recursos? Mira, el concepto de negocios inclusivos en sí, lo que busca es incorporar a las poblaciones de bajos ingresos, o lo que se conoce como la base de la pirámide, en la cadena de valor de alguna empresa, en su negocio central. Y esto se hace básicamente a través de incorporarlos como proveedores, como distribuidores o también como consumidores y hasta socios de algunas de las empresas. Entonces, lo que buscamos acá... O sea, puede ser de cualquiera de estas formas que usted menciona. Así es, ¿no? Incorporándolos, pero en el negocio central de la empresa, es decir, en el core business de las organizaciones, básicamente la empresa privada. ¿Quiénes forman parte de negocios inclusivos? ¿Cuál es el papel que cumple, por ejemplo, el BID? En este caso estamos implementando hace 2 años un programa de negocios inclusivos a nivel regional, en Centroamérica, en Ecuador y en Perú. El BID, en este caso, a través de FOMIN, el Fondo Multilateral de Inversiones, lo que hace es entra a cofinanciar con las empresas la implementación de estos negocios. Entonces, esto contribuye a que las empresas se animen a implementar este tipo de programas, ya que sus esfuerzos son acompañados financieramente por instituciones como el BID. Esos programas, el día de hoy, que venimos implementando, que son 20 empresas en la región, están siendo financiadas 60% por parte del banco y 40% por parte de las empresas. ¿Es una cooperación técnica del BID? Es una cooperación técnica del BID, efectivamente, ¿no? ¿Ustedes llevan un registro, un seguimiento de cómo es que los ingresos de estas personas se han incrementado? Es decir, el programa busca ser eficiente, pero no necesariamente es eficiente. Entonces, ¿ustedes miden esa eficiencia y corroboran que efectivamente se logra el cometido? Así es. Cada uno de estos 20 programas, al inicio, se tomaron unas líneas de base y ahí pudimos medir efectivamente cuáles eran los ingresos de esos momentos de cada uno de los beneficiarios. Okay. Al final del programa, que dura todavía 2 años más, vamos a volver a medir este programa y los resultados para ver cuál ha sido la mejora. Sin embargo, a estas alturas, ya habiendo transcurrido casi la mitad del programa, tenemos mediciones parciales y hemos podido constatar incrementos muy grandes de los beneficiarios, de los pequeños productores o de las personas que han involucrado, así también como de las empresas que han participado dentro del programa. Porque la idea de hacer los negocios inclusivos es que los beneficiarios ganen, obviamente, haciendo negocios, al igual que las empresas, porque eso no es nada filantrópico, claro. Estamos haciendo negocios. Pero, ¿qué porcentaje, más o menos, en qué porcentaje aproximadamente han subido los ingresos de estas personas con escasos recursos? Tenemos una variedad amplia. Lo que pasa es que tenemos algunas comunidades altoandinas, por ejemplo, donde no tenían ningún ingreso, vivían de lo que podían sembrar. El día de hoy esas comunidades o las personas involucradas están recibiendo entre 700 u 800 soles mensuales como ingreso adicionales. Hay otros programas donde sí hemos empezado de algo ya avanzado y por lo tanto los incrementos no son tan fuertes como este, pero sí están entre el 30 y 40% al día de hoy. ¿Qué pasa con estas personas cuando el programa acaba, luego de los 2 años? Eso es muy importante, ¿no? El hecho de que este programa sea generar negocios implica de que por sí mismo te genera una sostenibilidad. Y eso se diferencia de algunos programas que, por el mismo hecho de un asistencialismo muy fuerte, no son sostenibles en el tiempo. El negocio de por sí es lo que te garantiza la sostenibilidad a largo plazo de que esto vaya continuando. Si un negocio es interesante para la empresa y hace una rentabilidad con él, al igual que el pequeño producto, naturalmente va a continuar. Claro. Ahora, estos programas se generan por las ineficiencias de los gobiernos, de los estados, que lamentablemente a través de sus políticas no logran esta inclusión que todos deseamos, que todos queremos. Entonces se crean esta especie de programas que en algunos lugares tienen mucho éxito. La pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a los gobiernos, no solamente trabajando en paralelo a ellos, sino tal vez
en alguna medida incorporándolos de alguna forma o incorporando el know-how que ustedes desarrollan a las políticas de los gobiernos. Eso es importantísimo, para que los negocios inclusivos puedan ser de un volumen mucho más interesante al que hoy día son, es necesario de políticas públicas que puedan generar un ambiente favorable para el desarrollo de estos negocios. Tenemos un ejemplo muy interesante en Ecuador, donde hemos logrado una influencia importante en el gobierno y al día de hoy se ha creado el Ministerio de Inclusión Económica, que lo que hace básicamente es la promoción de negocios inclusivos en este país. Entonces, de esa manera se generan ventanillas de financiamiento, de asistencia técnica, de capacitación, que acompañan a su vez a las empresas en esos emprendimientos. Un poco muy parecido a lo que el día de hoy está haciendo el BID en este programa. ¿Y hay algún acercamiento con el gobierno peruano, sea en asesoría, sea en mostrarles la experiencia? Hemos hecho algunos intentos, sin embargo, la verdad que no hemos sido todavía lo exitosos que nos hubiese gustado ser en temas de políticos públicos. ¿O porque han sido recibidos y porque creo que el gobierno todavía está en un nivel bastante asistencialista, ¿no? Buscando una colaboración directa en temas que no necesariamente van a ser sostenibles. Entonces yo creo que si lográramos cambiar este chip, digamos, y lográramos hacer entender que los negocios inclusivos son realmente rentables para las empresas como para los pequeños productores, definitivamente eso va a ser mucho más interesante. Por ejemplo, debería tener sí o sí un Juntos 2, ¿no? O sea, yo no puedo eternamente entregarle dinero a una persona. ¿Qué pasa cuando se lo dejo de entregar? ¿Cómo hago que esta persona adquiera determinadas capacidades durante la permanencia en el programa para que luego, cuando ya no esté ahí, pueda mantenerse, no vuelva a ser pobre, sino pueda seguir desarrollando sus capacidades y sus ingresos, por lo tanto? Así es, ¿no? Si todos esos esfuerzos se hubieran canalizado en vez de un tema básicamente asistencialista a la generación de negocios, a la generación de oportunidades que realmente puedan ser sostenibles, de hecho los resultados hubieran sido mucho más interesantes, ¿no? Creo que son muy buenos. Y lo importante acá de involucrar a la empresa privada es que a través de ellos uno garantiza el éxito porque asegura el mercado. Han habido muchos esfuerzos, no solamente por parte del gobierno, sino también de cooperación internacional, que ha trabajado las ofertas, ¿no? Entonces teníamos un pequeño productor que tenía un producto agrícola muy bueno, con una cantidad importante, pero después no tenía quien venderlo. Entonces todos los esfuerzos que hacían se perdían en el camino porque no se hacía un link con la demanda. Esos negocios empiezan al revés. Identifican una empresa que es la demanda, que es el que da el mercado, y a través de ellos hacemos que inviertan en los negocios para poder generar los mismos. José Luis, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Suerte con el programa. Ojalá puedan seguir incluyendo literalmente a más gente a través de esta forma de finalmente ayudar, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. José Luis Segovia, coordinador regional del programa Negocios Inclusivos Ganamos Todos, ha estado con nosotros, con ustedes esta mañana.